do something fresh. Yeah, I'm super obsessed. Let me know when you done messing. A little that, a little this, then you put it to the test. It's all in the expression. It's a mood, it's a vibe, it's a state of mind. And now I want it more. It's a mood, it's a vibe, it's a state of mind. Okay, you got the floor. It's looking good. I kinda like that. I kinda really like that. It's looking good. I kinda like that. Come on, let's see some more. It's looking good. Keep it going, get it right. Not a trouble inside. You can't argue with perfection. Ooh, you working something up with a little bit of luck. Hola, seguimos con esta jornada de DIPA Estudios Minis con grandes ponentes. Ahora tenemos uno de los invitados más queridos de la Academia de Paramedicina, que es la maestra Verónica Flores. Seguro la conocen, o la han visto en videos de redes sociales. A cada rato le comentan cosas bonitas, así que confío en su buena fe de que este episodio le van a dar mucho cariño. Bienvenida, maestra, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Ahí ya más bronceadita, pero muy bien. Parte del congreso, también venían a broncearse, estuvo muy a gusto. Entonces, parte de esto, la maestra nos va a presentar una gran conferencia el día de mañana que se refiere a emergencias psicológicas. ¿Cuáles son los protocolos de actuación en un entorno prehospitalario? Más para los Sí. chavos que tiene de paramedicina. ¿Qué nos puede contar un poquito más acerca de su ponencia? Pues mira, básicamente esta ponencia que se va a dar el día de mañana está enfocada principalmente a los estudiantes. Sé que apenas van empezando su programa en cuestión de prácticas y así, pero para que vean cómo se debe de atender a un paciente que presenta algún tipo de intoxicación. Y en la conferencia vamos a hablar tanto de la actuación prehospitalaria como hospitalaria, un poco de ello. Un poquito de cada cosa, porque, por ejemplo, nosotros nos sentimos ajenos, ¿no? Este tema yo creo que es para toda la sociedad, a fin de cuentas, si bien la gente de hospitalarios y que atienden las emergencias, pues obviamente están mucho más enfocados o Sí. concienciados al respecto, pues nadie está exento de una intoxicación o de una emergencia toxicológica, ¿no? Claro. Como tal. ¿Por qué cree que las intoxicaciones siguen siendo una emergencia frecuente en pleno 2025? Pues mira, se ha dado últimamente las intoxicaciones por fentanilo, pues porque ahora es la droga del momento, ¿no? Entonces, esto a lo mejor años anteriores se ha presentado, pero ahorita con tanta tecnología yo creo que se está viendo un poquito más, pero pues esto es de siempre, o sea, no es de ahorita. Sí, o sea, a fin de cuentas vemos cómo va evolucionando, ¿no? Sí, No es claro. tanto como de, ay, hemos encontrado algo nuevo, Sí, novedoso ¿no? y ya. No, ya es algo que Es algo que está. constantemente está. ¿Qué sustancias o situaciones han aumentado su riesgo durante esos años, aparte del fentanilo que usted haya visto? Pues las benzodiazepinas, que pues se tienen como muy a la mano, algunos medicamentos como serotoninérgicos, que también se han presentado como mucho, hasta con decirte, o sea, con el incremento del consumo de café. Entonces, que es algo que tú dices, no me va a causar ningún problema. Pero sí, o sea, el café puede llegar a ocasionarte alguna intoxicación. Sí, o sea, a lo mejor no lo he visto a nivel prehospitalario como los expertos que tenemos en Sí. este congreso, pero sí lo he visto más en temas, por ejemplo, a una compañera hace un poco tiempo se tomó un vasito de café, estaba cargado y se nos tuvo que ir pálida que Claro. estaba, y le digo, no creía que el café tuviera ese efecto, entonces, aguas, Sí, sí, aguas sí. con los tipos de patologías. Y pues también en el ambiente doméstico, donde más de alguna mamá, estando allá atrás pues ya en su entorno, en su casa, pudo haber muerto lavando el baño. Ya sabes que a veces queremos tenerlo todo limpio y todo blanco y todo así, y pues la ventanita que a veces se tiene, pues es mínimo el aire que entra. Entonces, sí, alguna que otra pudo haber muerto debido a todos los productos que a veces le ponen, ¿no? Que vinagre, que le ponemos bicarbonato, El menjurje, sí, ¿verdad? sí, Superpoderoso. ahora sí que con el fin de que quede blanco, pero pues ahí quedas también tú.
Sí, no, o sea, acabas con las bacterias incluyéndote. Todo, No, todo. no, no, bueno, por favor, tengan cuidado cuando laven sus baños. Sí. ¿Qué tan importante es el tiempo en una emergencia toxicológica? Bueno, tanto las emergencias toxicológicas como en cualquier otra emergencia, pues nuestro apoyo como prehospitalarios es vital, ¿no? De hecho, la conferencia que se va a tener el día de mañana enfoco y de veras que lo pongo muy, muy severamente la integridad del rescatista, ¿no? La integridad del prehospitalario, porque pues a veces llegan sin equipo de protección personal y yo los veo así en la tele o los veo en los servicios y digo, bueno, entonces de qué trata, de que no se cuiden, principalmente uno, ¿no? Y ya en el caso de que vamos a hablar también el día de la conferencia, vamos a hablar también de la evaluación primaria, o sea, es importante que se detecte y que se trate todo aquello que pone en riesgo la vida del paciente de manera inmediata. Por eso es la evaluación primaria. Y muchas veces yo creo que damos por hecho, porque son cosas a lo mejor que dicen, ay, no es tan complicado Sí, como la segunda parte del protocolo. sí, sí, Y por sí. ese tipo de omisiones terminan poniendo o comprometiendo la vida del paciente horrible, Sí, ¿no? contigo principalmente. Digo, tú quieres ir a rescatar y ya después sales lesionado. Entonces, yo los he visto también, como les digo, en los servicios, con el cubrebocas aquí en la Ya tenemos un video papada, de eso, ¿eh? acá los lentes en la frente. O sea, obviamente el equipo de protección personal es para cada uno. Hay que Ujú. utilizarlo de manera adecuada. Y por ejemplo, ¿cómo cambia la actuación cuando el paciente es un niño ahorita o un adulto en este tipo de emergencias Bueno, toxicológicas? en el ambiente común, sabemos que un niño siempre va a traer como consecuencias así como en el corazón, ¿no? Como que es más de, ay, no, el niño, esto fue un accidente, porque muchas veces ellos, la mayoría, pues son accidentes, pero accidentes que se pueden prevenir, porque muchas veces la mamá, pues tiene cosas en donde no debe de tenerlas, no sé, cloro en botellas de De litro, refresco, ya de sabes. jugo, Sí, ajá. y al niño pues eso le llama la atención y pues a veces el color es como muy exótico, entonces le llama aún más la atención, pero sí el enfoque pues puede ser más rápido en niños porque pues con cualquier cosa pueden llegar a ser una intoxicación muy severa. Sí, es muy triste, ¿no? Que, a ver, a lo mejor por cosas tan simples, ¿no? Volvemos a lo mismo, este tema de la prevención. Sí. ¿Y qué papel juega la educación preventiva en la sociedad para este tipo de emergencias? Que la respuesta puede ser clara, pero me gustaría que la repitiera aquí. Sí, la verdad es que la prevención va enfocada a todo ámbito, tanto enfermería como prehospitalario. Tenemos que ayudar a la población a prevenir accidentes, así como prevenimos accidentes de que el piso está mojado, tenga cuidado, tenemos que prevenir a que no se utilicen estos tipos de ¿cómo puedes? De recipientes para que el niño no tenga como a mal, pues agarrarlo e ingerirlo, ¿no? Entonces tenemos que ser muy concisos ante la sociedad porque de verdad tenemos que estar atrás de las personas previniendo que no tengan este tipo de recipientes o que tengan cuidado con este otro, con los raticidas, ya sabes. Entonces tenemos que seguir la prevención nunca se va a acabar. Y eso va para cualquier tipo de emergencia. O sea, la verdad que la frase más vale prevenir que lamentar, creo Sí, que en cada servicio yo creo que cobra más esa parte de importancia. sí, 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 y pues aplica todo, pues ya como dices tú, cuando consumes alcohol, pues no manejes, o sea, ahora sí que necesitamos en el prehospitalario ser más, darnos pues un enfoque a la prevención y así como enfermería lo hace, que es la promoción de la salud y la prevención de algunas enfermedades, acá en la parte del paramédico, pues prevenir accidentes, ¿no? Una duda, ¿qué mito sobre las intoxicaciones le gustaría desmentir aquí y ahora? Principalmente el que se induzca el vómito. Por ejemplo, en algunas ocasiones la mamá llega, ingirió, no sé, cloro y provoca el vómito. Esto puede llegar pues, a lastimar aún más la vía respiratoria o la vía gástrica y puede llegar a quemar de nuevo. Entonces, provocar el vómito en este tipo de intoxicaciones no es el adecuado. No funciona de nada, prácticamente, o Pues llega a funcionar o es más perjudicial. más perjudicial. Ok. Sí, porque puede llegar a volver a quemar, como ingresó, quemó, sale y vuelve a quemar. En este tipo de intoxicaciones. Entonces ya lo saben, por favor, si llegan a presentar un tipo de emergencias de este tipo, por favor, no intenten, si no están preparados, activen protocolos de emergencia.
Y también prepárense con expertos como la maestra Vero si quieren poder ayudar de manera más profesional. Ujú. Así que con esto le quiero agradecer por esta pequeña entrevista. La estaremos viendo en un episodio más con otros ponentes del Deep Studio. Y pues muchísimas gracias por participar. No, muchísimas gracias a ustedes. De verdad que se hacen este tipo de conferencias, este tipo de congresos con la finalidad de que el alumno esté pues con mayor capacidad para la atención. Claro que sí, y si usted está en casa y le interesan esos temas, le invitamos a que también investiguen más acerca de DIPA, se acerquen a nosotros, tenemos cursos disponibles o incluso congresos, actividades como estas en donde pueden participar todos y profesionalizarse y capacitarse para salvar vidas. Muchas gracias y bueno, No, hasta luego. de nada. Hola, buenos días. Hoy nos encontramos aquí junto con el director de Protección Civil de Colima. Estamos muy contentos de poder grabar este Deep Estudio ya que es algo especial. Estamos celebrando el noveno con APSIA y tenemos personalidades súper importantes que nos están apoyando en este evento, como el maestro Eric, que nos va a estar apoyando en unas ponencias que están súper interesantes y se dedican a esto de la salud y las emergencias. Pero démosle una cordial bienvenida y esperemos que en su casa, desde donde nos estén viendo, lo disfruten mucho. ¿Cómo está? Muy bien, muy contento de acompañarlos en este evento tan importante. ¿Cómo se ha sentido en este CONAPSIE? ¿Qué le ha parecido? Mira, hasta el momento una experiencia muy placentera. Veo un evento bastante nutrido, bastante muy bien organizado. Y la verdad es que me he sentido muy cómodo, me he sentido pues muy afortunado de poder participar en este evento y quiero llevarme la mayor cantidad de experiencias posibles. Y vemos que están participando muchas personas de los estados, incluso el día de hoy, que es 19 de septiembre, tuvimos el tema de la coordinación del simulacro. ¿Cómo se vivió eso entre las ponencias y entre estar organizando antes de que empezara el CONAPSIE? Mira, bueno, Protección Civil es un trabajo que no tiene horarios, no tiene días de la semana. La realidad es de que tiene uno que aprender a trabajar en fines de semana, desde la madrugada, muy temprano, y a veces terminar jornadas muy tarde, ¿no? Entonces, pues sí, han sido días muy pesados. Hoy no es la excepción, se celebra el Día Nacional de Protección Civil. Coordinar un simulacro estatal, pues eso, es algo que necesita toda nuestra atención, pero que se logra siempre pues con la coordinación de diferentes elementos que se suman al trabajo de la dependencia y que pues nos permiten tener resultados muy positivos. En general fue un ejercicio muy bueno y bueno, estamos muy contentos de poder darnos la oportunidad de cumplir también con esta parte de acompañarlos también en este evento tan importante que sé que precisamente tiene una razón de ser que la celebren este mismo día. Precisamente el día de hoy que se celebra este CONAPSIE, como bien menciona, si bien Protección Civil no tiene horarios, se nos ha dado la oportunidad y el tiempo de que participe, así que le agradecemos mucho esta Gracias. participación con una ponencia que me parece muy interesante, ya que lo vemos todos los días y estoy seguro que en casa van a estar de acuerdo con esto si se dedican a este mundo de salud y emergencias, que es el tema de los aspectos legales que los profesionales de la salud deben de tener. ¿Cómo se están actualizando en este 2025? ¿Nos puede platicar un poquito al respecto de esto? Sí, mira, el tema que a mí me toca compartir el día de mañana lo denominamos legalidad de los servicios de emergencia, evidentemente aterrizado a nuestro país, aquí a México. Es un tema muy importante, es necesario que todas las personas que participan en esta área conozcan de dónde surge primero esta necesidad de regular y poner reglas, derechos y obligaciones de todas las personas que participan en los servicios de emergencia, ¿no? Primero, dónde surgen, tanto de manera informal y como formalmente se les da ese reconocimiento, dónde están también fundados y motivados en las diferentes o en la diferente legislación mexicana, toda la parte que tiene que ver con el área de emergencias, por un lado el área prehospitalaria, por otro lado el área bomberil, por otro lado el área de protección civil, y a partir de conocer dónde está fundamentado, pues estamos obligados a conocer cuáles son los derechos que tenemos como servidores de servicios de emergencia y qué derechos y también qué obligaciones tengo, pero también qué derechos y qué obligaciones tiene pues el ciudadano, ¿no? Evidentemente es necesario que conozcamos que todo nuestro actuar tiene una consecuencia jurídica, ¿no? Tanto de manera positiva como de manera negativa,
y también las omisiones que nosotros realizamos en nuestro actuar, pues pueden implicar una consecuencia, ¿no? Entonces, básicamente esta ponencia, que es un curso taller muy sencillito, les vamos a ir explicando a todos los participantes, pues cuáles son los alcances, ¿no? De todo lo que nosotros hacemos desde que decidimos acudir a alguna institución, que ya participamos de manera activa, y desde que decidimos subirnos a una unidad de protección civil, a una ambulancia de cualquiera de las instituciones, a un camión de bomberos, y que realmente vamos, interactuamos en un lugar de intervención donde pudo haberse cometido algún delito, ¿no? Alguna persona con heridas o lesiones por proyectil de arma de fuego, en un accidente. ¿Cómo nos convertimos nosotros en un testigo directo de un hecho que más tarde va a ser investigado por una autoridad, ¿no? Y también cómo podemos con un mal actuar pues tener una consecuencia que puede repercutir en una responsabilidad civil para el gobierno o la administración, y cómo también nosotros como personas pues pudiéramos tener alguna consecuencia que pudiera llegar a concluir en una prisión, ¿no? O que alguien sufra o que tenga una sentencia condenatoria en su contra. Sí, y bueno, yo hace tiempo le preguntaba a una persona que se dedicaba a esto, ¿quién te puede demandar cuando un familiar que es paramédico? Decía, todo mundo, todo mundo que se le ocurre puede demandarte, tienes que estar preparado para poder lograr que eso no proceda, vaya, ¿no? Vemos que, por ejemplo, cuando ocurre una emergencia, el profesional de la salud va y actúa en segundos por tal de salvar la vida a la persona. Pero la ley como tal, si es que llega a haber un proceso jurídico en el que se involucre este tipo de situación, que la familia decida o las personas involucradas decidan demandar al profesional, ¿cómo podemos equilibrar esta diferencia de tiempos tan opuestos y en los profesionales de la salud? Mira, efectivamente, siempre la necesidad de atender una emergencia, pues evidentemente nos exige ser o ser muy rápido, ¿no? Y resolverlo con una inmediatez, creo que sería la definición. Y evidentemente cuando hay una consecuencia jurídica, todo, más bien aquí lo que implica son los procesos, ¿no? La temporalidad que duran, el tiempo que tenemos desde que alguien pueda presentar una demanda, una denuncia, que la autoridad radique esa demanda, esa denuncia, le dé entrada, ordene algunos actos de investigación, y a veces, evidentemente, pues vamos a ser como prestadores de servicio de emergencia, a lo mejor citado o convocado para conocer algún procedimiento en nuestra contra meses después, ¿no? ¿Qué sugiero yo? ¿Cómo lo podemos equilibrar? Creo que aquí hay herramientas muy interesantes que hoy en día nos da la tecnología, como es el poder dejar evidencia o tomar evidencias de un servicio, de todo lo que hacemos, y también los famosos partes de servicio que llenamos, donde relatamos todo lo que nosotros pudimos haber observado, inclusive señalando testimonios de otras personas que estuvieron en el lugar, y que de alguna manera nos van a servir como un dato de prueba para poder defender, ya sea un mal actuar o una acusación o algún señalamiento que pudiera ser pues falso, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podemos contrarrestar? Pues haciendo buenos partes de servicio, tomando evidencia fotográfica, almacenándola adecuadamente y precisamente pues teniendo herramientas para poder generar una buena defensa en caso de que nos viéramos en una situación donde resultáramos denunciados o demandados precisamente por algún familiar o por alguna persona que tenga algún interés sobre algún bien jurídico que haya sido dañado. Y mencionó algo o sea, que está tan en tendencia que de hecho hasta estamos haciendo uso de ello para esta entrevista. El tema de la tecnología y de las evidencias de la tecnología. Una pregunta un poquito polémica, pero ¿cree que muchas veces los juicios en redes sociales influyen hoy más que un juicio legal en tribunales para los profesionales de la salud? Es muy fácil tomar el teléfono y grabar algo, subirlo sin contexto, y es suficiente para que las personas ya empiecen un linchamiento público. ¿Qué opina usted al respecto? Toda la razón en lo que comentas. Hoy en día las redes sociales, lo que se hace mediático puede tener más peso a veces porque puede provocar a la población a generar campañas de odio en contra de algún funcionario público o algún servidor público. Y bueno, es un arma de doble filo, ¿no? La tecnología, como lo venimos platicando, nos puede servir en favor para generar un dato de prueba, un medio probatorio para tener acceso a una defensa cuando pudiéramos ser acusados de manera falsa en algo, pero también como tú lo señalas, puede ser utilizado en nuestra contra, ¿no? De repente hay que tener mucho cuidado con nuestro actuar,
estamos siendo observados por la población y cada vez la exigencia es mayor. Por eso, precisamente la necesidad de realizar este tipo de eventos, que el personal esté debidamente capacitado, que tenga conocimientos actuales, que sepa los límites, las consecuencias, lo que venimos platicando de su actuar, hasta dónde es necesario que yo pueda actuar, hasta dónde es mi responsabilidad. Creo que es muy necesario que sepamos, digo, en el área prehospitalaria, estoy yo facultado o no estoy facultado como técnico en atención médica prehospitalaria, como técnico en emergencias médicas, como técnico en emergencias médicas a prescribir medicamentos. ¿Qué pasa si yo le doy la indicación a un paciente que se tome esto, le genera una reacción alérgica y el paciente puede perder la vida? ¿No? O sea, yo tengo esas facultades legales, no es un médico con cédula profesional, o sea, todo eso es necesario que el personal de la emergencia lo conozca, porque precisamente como lo venimos platicando, puede generar una consecuencia y la familia puede responsabilizarnos de este mal actuar. Y respecto a esto, ¿todavía considera usted desde su propia experiencia que hay algún tipo de lagunas legales en cuanto a la actuación de los de las personas que se dedican a la medicina prehospitalaria, emergencias, dígase, cuáles son las más comunes? Mira, bastantes. Creo que a nivel federal o a nivel nacional no está legislado al 100% el tema de los cuerpos de bomberos. Ese podría ser el ejemplo más claro. Son derechos humanos que vienen entendidos en la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, como es el patrimonio, la vida, la salud de las personas, pero que no está aterrizado en alguna ley secundaria, ¿no? A caso contrario al servicio prehospitalario, que si viene regulado de repente en la Ley General de Salud, en el reglamento de la Ley General de Salud, en alguna norma oficial mexicana, y bueno, hay todavía lagunas muy grandes para poder establecer quiénes son los responsables, ¿no? En algunos estados todavía existe la figura de los cuerpos voluntarios como asociaciones civiles, como instituciones de asistencia privada. Entonces, de repente sí hay todavía muchas lagunas que es necesario que los legisladores tomen en cuenta para poder establecer un ordenamiento jurídico, pues que sea más óptimo, ¿no? Y que permita tener más herramientas para cada vez tener dependencias más fortalecidas. Sí, porque se tiene mucho esta idea de que son héroes, ¿no? Y que no dudo que tengan todo el valor y todas las ganas y corazón de ayudar a los demás, pero también este heroísmo no debería condenarnos como cuerpos de emergencia. Y eso es algo que a lo mejor no está concienciado e incluso la ley pues apoya a lo mejor de cierta manera sin querer, tal vez este tipo de lagunas, ¿no? Y precisamente también derivado de este tema, vemos que estas personas tienen toda la intensidad, por lo general, cuando se dedican a este tipo de servicios, de oficios, pero ¿cómo usted le recomendaría, si bien ahorita mencionaba, hay que documentar, hay que tomar fotografías, algunos tips que a usted le hayan funcionado para que las personas puedan documentar su evidencia en cuanto a cuerpos de emergencia sin descuidar a los pacientes en el momento de la emergencia, pero sí que quede una evidencia? Pues como te lo platicaba, hay que hacer buenos partes de servicio, hay que tener mucho el tema de poder ser observadores y poder plasmar en nuestros partes en una parte de observaciones todos los datos que nosotros podamos capturar y que podamos vaciar en un documento, ¿no? Al final del día, tanto la evidencia fotográfica como una documental pública, que es un parte de servicio de una institución pública, nos va a servir bastante para poder tener detalles que van a ser vertidos en un procedimiento, ¿no? Y entonces es necesario que hagamos buenos partes de servicio donde señalemos todos los detalles, qué otras corporaciones participan, quiénes iban de encargados, qué número de unidad, ubicaciones exactas, qué observé yo en el lugar, quiénes estuvieron presentes, testigos, si en el lugar hay alguna cámara de circuitos cerrados, si hay alguna cámara, o sea, todo eso que a nosotros nos permita de alguna manera ser utilizado en nuestro beneficio para una buena defensa, una defensa técnica, pues creo que son elementos que tenemos que dejar debidamente plasmados en un parte. Necesario recordar, uno, por la temporalidad que hablábamos, que podemos ser llamados a un proceso 4 o 5 meses después, y por otro lado, servicios de emergencia cubrimos a diario, evidentemente no tenemos la memoria para poder recordar muy particularmente el que pudiera generarnos una investigación, ¿no? Entonces, creo que la recomendación es que hagamos partes lo mejor hechos posible y que de alguna manera podamos vaciar ahí toda la información que necesitamos que sea relevante. Por ejemplo, vemos que los cuerpos de emergencia son los que están capacitados, se toman cursos, se toman congresos como los de actual o como los de hoy, para poder lograr esta capacitación. Pero también vemos que en este tipo de emergencias siempre entran actuaciones de terceros.
como lo pueden ser las aseguradoras, por ejemplo. ¿Qué papel legal tienen las aseguradoras? Porque se tiene la idea de que siempre te tienen que defender a pesar de que hayas tenido la culpa, entre comillas. Digo, a lo mejor es un tabú muy grande, o por lo contrario, ¿no? De que nunca te apoyan en nada. ¿Qué papel tienen con ustedes como cuerpos de emergencia en este tipo de temas legales? Mira, las aseguradoras, pues básicamente son un servicio que contratan, ya sea un particular o un privado, precisamente para garantizar una reparación del daño, ¿no? De diferentes maneras. Entonces, juegan un papel fundamental. Hay estados como Jalisco, donde la institución de emergencia, en el caso de protección civil estatal o municipal, puede exigir a la aseguradora el pago de la emergencia, ¿no? O sea, si tú señalas que cubriste un incendio que a ti te generó como institución $500,000 en lo que movilizaste motobombas, diésel y recursos, obviamente la aseguradora, si hay una responsabilidad para la empresa, se puede hacer valer a través del cobro o la recuperación de este monto, ¿no? Entonces, juegan un papel muy crucial, muy importante, porque precisamente eh, pues es ahí donde las autoridades, dependiendo de la legislación que tengan en cada estado, pues puede recuperar un poco de ese gasto de la emergencia, que si bien es cierto, debe ser gratuito para la población. Hay ocasiones que las comisiones en las grandes personas morales o empresas, pues son omisos a la hora de tener cumplimiento o de cumplir con medidas de seguridad, que eso te generan, te provocan la movilización de recursos y entonces pues puedes de alguna manera recuperar parte de esta. Sí, vemos cosas tan terribles como la que pasó con la pipa, que Es creo que es correcto. la más reciente terrible este año 2025. Fue en el Estado de México, si no mal Es recuerdo, correcto. en donde pues todos los cuerpos de bomberos, yo me imagino que anduvieron, aparte de las personas que perdieron la vida, historias muy trágicas que tal vez se pudieron prevenir. Todavía no se sabe la resolución de ese tema, pero pues a fin de cuentas la vida de las personas que se perdió no se va a recuperar. Y también en este tipo de situaciones, en donde entran otros terceros, bien sea una aseguradora, podemos ser personas bien intencionadas, pero no estar preparadas. La pregunta es, ¿qué pasa si un civil interviene en una emergencia y comete un error? ¿Qué tan protegido está legalmente o desprotegido? Si yo por muy intencionada llego y quiero ayudar a alguien y termino causándole más daño, ¿cuáles pueden ser mis consecuencias legales al respecto? Puede haber una denuncia penal contra la persona. Va a ser muy difícil bueno, va a ser un poquito más complejo una responsabilidad civil, pero una responsabilidad penal se puede llegar a dar si se logra establecer que efectivamente ese procedimiento de querer ayudar pues generó un daño mayor, ¿no? Al que debió de haber hecho por esa omisión o por esa falta de conocimiento. Y pues bueno, ahí el Ministerio Público tendrá que determinar si efectivamente hay una causa de exclusión o no, pero pues puede evidentemente haber una consecuencia jurídica importante para la persona. Por eso es necesario establecer, por un lado, que también la omisión o dejar de ayudar a una persona que está siendo víctima de algún suceso, de alguna emergencia, también puede tener una consecuencia al que es omiso y no ayuda dentro de sus posibilidades a poder ayudar, pero creo que tú, más bien la justificación como civil es hasta dónde yo puedo intervenir o qué es lo que yo puedo hacer, ¿no? A veces se cumple, a lo mejor yo como civil, el activar el servicio de emergencia, hablar al 911 y permanecer ahí hasta que llegue una autoridad o una institución del servicio de emergencia, pero porque no tendría yo un conocimiento. Caso contrario sería que yo sin saber intente hacer un procedimiento que vi en una película o que vi en la tele y que realmente ni siquiera tenga un sustento científico, que no tenga un sustento de nada y que, bueno, eso acabe ocasionándole la muerte a la persona, ¿no? Entonces, creo que es necesario que la gente sepa que sí hay maneras de ayudar, pero tenemos nuestros límites de acuerdo al conocimiento y eso se tiene que investigar, ¿no? ¿Quién es la persona que ayudó y qué sabía, ¿no? Y creo que tendría que ser muy puntual cada caso, porque obviamente si estamos hablando de un médico o de alguien que tiene una cédula profesional como médico cirujano partero, que es aquí la licenciatura en medicina o alguna carrera afín, pues evidentemente técnicamente tiene un conocimiento que tendría que verse reflejado. Y, por ejemplo, vemos que este tipo de personas bien intencionadas, bueno, le cuento una anécdota rápida. A mí me dio mucho gusto en un centro de Guadalajara. Una amiga mía tuvo un pequeño incidente
en donde se lesionó su pierna. Literal, se rompió su hueso de la pierna. Y a los días tuvimos una graduación de DIPA en ese mismo centro. Nos dijeron, el señor de la puerta me dijo, oye, ¿cuándo dan cursos? Para, pues que no sabía qué hacer cuando esta persona se cayó. Necesito como aprender, porque en ese momento yo no sabía qué hacer. Ya después me enteré que era mi amiga. Le digo, mucha coincidencia, pero hablando de esto y cuando las personas ya toman esa decisión de especializarse, quisiera que nos pudiera comentar aquí, directo para Conapsi, ¿cuáles son las cosas que una persona profesional de la salud tiene que saber en aspectos legales antes de titularse? Así como básicos, se les enseña lo que es el RCP, se les enseñan protocolos que son como el ABC de los profesionales, pero ¿cuáles son los aspectos legales que tienen que conocer sí o sí? Pues como lo venimos platicando desde el inicio, ¿no? Los aspectos legales que están obligados a conocer, pues precisamente son sus derechos y obligaciones, de acuerdo a la legislación mexicana presente en el área de las emergencias, dependiendo cuál sea su especialidad, ¿no? Desde lo venimos platicando, el área prehospitalaria, atención prehospitalaria, que creo que es de las más sensibles por todo el tema de salud. El tema bomberil también es muy importante, pero también tenemos los diferentes rescates en sus modalidades, ¿no? Entonces creo que es una lista algo vasta de todos los aspectos legales muy puntuales que deben de conocer, pero precisamente no sé si mañana se vaya a transmitir en vivo o también para redes sociales, aquí en esta pequeña charla que realmente es muy breve, tengo entendido que son 40 minutos, una hora, pues vamos a tratar de puntualizar la mayoría de los que alcancemos a ver, ¿no? Pero sí es necesario y yo definiría primero, o que sería muy concreto, los derechos y obligaciones que tenemos como prestadores de servicios de emergencia. Sería lo más importante de cajón que tendríamos que conocer todos. Para que no se pierdan la conferencia, ahí va a estar muy interesante, si bien desgraciadamente el tiempo no nos permite profundizar ni siquiera en esta entrevista, pueden interesarse de los temas, pueden aprender de profesionales como él que están disponibles, tal vez en redes sociales. ¿Tiene redes sociales que nos pueda compartir? Sí, bueno, es personal, pero sí, estoy como Eric González Sánchez. En este caso, su servidor, soy licenciado en Derecho por la Universidad de Colima y tengo una maestría en Derecho Procesal Penal. Y bueno, dentro de mi carrera profesional estuve más de 14 años en el ámbito de la Procuración de Justicia, precisamente en la Procuraduría General de Justicia del Estado, en la Fiscalía General del Estado, desempeñando varios cargos como responsable titular de algunas mesas, como responsable titular de algunas agencias especializadas. Y precisamente, pues con todo el gusto del mundo, cualquier situación jurídica que pudiéramos apoyar, pueden acercarse conmigo allá a la Unidad Estatal de Protección Civil. Con gusto podemos orientarlos y apoyarlos en la medida de nuestras posibilidades. Le agradezco muchísimo y nuestros alumnos también la disposición. Y para terminar, me gustaría cerrar con una pregunta. En su experiencia personal, ¿el miedo a las repercusiones legales ha frenado decisiones que pudieron salvar alguna vida? Sí, claro, muchas ocasiones. La realidad es de que sí. Hay mucho, el desconocimiento genera temor y obviamente una persona que toma decisiones con miedo, con temor, pues no toma las decisiones más correctas o las decisiones correctas. Y esto se traduce en muchas ocasiones en la pérdida pues, de la vida de alguien. Entonces sí es algo muy recurrente, muy frecuente en el área de las emergencias. Ay, ya lo saben, es importante que estén informados, es importante que se actualicen, porque como bien acabo de mencionar, esto nos puede costar vidas, puede costarnos cosas que tal vez sí podemos hacer, pero también dentro de los marcos legales que los avalan y los protegen, porque a fin de cuentas, a pesar de que se ame la profesión, también se tiene que cuidar lo que uno es la integridad, sobre todo con términos legales. Cierto. Entonces, los invitamos a que sigan en nuestras redes sociales, que sigan al maestro Eric y muchísimas gracias por esta entrevista tan bonita. Gracias. Un placer y bueno, ojalá que mañana nos puedan acompañar. Claro que sí. Hasta luego. Nos vemos en el siguiente Gracias. episodio. Hola, saludos a todos que siguen viendo este episodio de Deep Studio. Muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros. Seguimos con nuestros invitados increíbles que hemos tenido en este día lleno de conferencias y ponencias y quiero presumirles que contamos con la participación de la maestra Vanessa González, que es la encargada y es directora de la Academia de Enfermería. Toda una eminencia en CES, no de qué.
En sedes foráneas tal vez no les ha tocado muchas clases con ella o tal vez sí, pero hoy nos aportó muchísimo con una de las conferencias que ella estuvo brindando y tenemos unas cuantas preguntas, pero primero cuéntame cómo le dieron su experiencia el día de hoy en este CONAPSIE 2025. Hola, ¿qué tal a todos? La verdad es que fue un reto. Digo, también el Congreso CONAPSIE noveno ya, de DIPA. Creo que la organización estuvo muy, muy bien. Siempre es imponente presentar ante una multitud, pero creo que nos fue bastante bien. Claro que sí, contamos con expertos preparados como usted, ¿cómo no nos iba a ir bien, verdad? Muy bien. Una de las conferencias, bueno, más bien la conferencia que nos impartió y justo con la que empezamos el CONAPSIE fue el tema de la calidad del cuidado de enfermería en la sala de urgencias. Ujú. Si bien muchos de los que nos ven o nos siguen tal vez no son profesionales, la mayoría sí, ¿cómo impacta este tema para los civiles, por ejemplo? ¿Cómo cambia la percepción de la calidad en urgencias cuando el tiempo es tan escaso? Bien, yo creo que el término calidad no cambia, porque así sea una cuestión de segundos o minutos los que tú tengas para poder atender a una persona, esto no implica que lo vayas a hacer mal o que no, pues, ahora sí que sigas tus protocolos correspondientes, ¿no? Digo, son cuestiones en las que obviamente la adrenalina, la emoción, el estrés aumentan, pero esto no implica que no podamos dar una atención adecuada y oportuna al paciente que lo requiere. Y de hecho mencionó algo muy clave, que a lo mejor es un tabú tanto para los profesionales de la salud, que usted me diga, ¿no? Ujú. Como los civiles, como es mi caso, ¿no? Tema de emociones. ¿Qué tanto afecta la empatía en cuanto a la atención de un paciente crítico? Porque si bien a lo mejor se cree como tabú muy malo que los profesionales ya están desensibilizados, ¿cómo lo viven ustedes en este tipo de situaciones para mejorar y aportar calidad al servicio que dan? Bueno, creo que en realidad esto es algo que todos los días vivimos y no por el hecho de que sea algo cotidiano, nosotros nos acostumbramos a ver este tipo de situaciones en las cuales los pacientes pues llegan mal, ¿no? Algo también muy importante de lo que mencionas es que justamente por eso debemos de ser empáticos con los pacientes que atendemos. Imagínate que tú llegas a una sala de urgencias en la cual la enfermera o el médico que te toque, que te atienda, pues no te especifica qué procedimientos puedes realizar. Eso en el caso de los que llegan todavía conscientes, ¿no? O tú como familiar que veas cómo comienzan a atender a tu familiar y pues estar con la incertidumbre, la duda de qué puede pasar, si va a salir de esa sala o no. Eh, y justamente es cuando entra esta calidez humana y este trato digno a todo paciente que nosotros debemos de ofrecerle, ¿no? Para poder precisamente generar un ambiente, vaya, no sería el más confortante para él, pero sí que pueda ayudarnos a que se sienta seguro o en unas manos seguras, por así decirlo. Sí es tan importante porque a lo mejor como ciudadanía tenemos un concepto distinto, ¿no? El desconocimiento que tenemos de por qué le hizo eso a mi paciente, a mi familiar, lo está haciendo mal, etcétera, etcétera. Me gustaría también, por esa parte, preguntarle, ¿cuáles son los errores más comunes que cometemos nosotros al hablar de calidad a nivel ciudadanía? Yo llego, veo a un enfermero haciendo su trabajo y me siento con el derecho de decir su trabajo está bien o mal hecho. ¿Cuáles son esos errores que se ven por el desconocimiento? Bueno, algo que les comentaba un poco en la ponencia es esta parte del triage, ¿no? Que de repente nosotros tenemos tiempos marcados en una clasificación según sea la emergencia del paciente. Entonces, algo que, bueno, en la mayoría, los familiares o el mismo paciente inclusive, no comprende es que yo debo de priorizar a quién voy a atender primero. Y al momento en el que me llega el paciente y quiere ser atendido de manera inmediata, pero yo tengo a otros 5 pacientes que requieren la atención antes que él, es cuando empezamos a tener este tipo de comentarios de no me están atendiendo bien, fueron a lo mejor inclusive por ahí fueron groseros, ¿no? O qué mal servicio tienen, cuando realmente no es eso lo que pasa. Digo, al momento que se atiende al paciente se le da una evaluación digna, completa, multidisciplinaria,
pero solamente es que pues no se realizó en el tiempo y forma que a lo mejor él hubiera querido o deseado. Y es ahí donde empezamos a transgiversar todo este tipo de situación de la atención es mal, cuando realmente pues es lo que corresponde. Sí, entendemos que los recursos, a fin de cuentas, tristemente a veces son limitados, ¿no? O sea, se habla mucho del tema, uy, no me atienden bien, pero están sobrecargados. O sea, le suele pasar mucho a las personas que están en salud de emergencias, enfermeros, doctores, paramédicos, o sea, la sobrecarga de trabajo es enorme. Y creo que, Bastante. ¿qué le puedo contar, verdad? Y todavía tener que lidiar con esta parte de los pacientes, obviamente todos queremos que nuestros familiares estén lo mejor posible, Claro. pero querer llegar a lidiar en la clásica frase de, ah, pues me tengo que estar muriendo para que me atiendas. Literal. Se escucha a lo mejor muy grotesco, pero sí, literalmente necesita tu vida estar en un riesgo mayor para yo poderte atender de manera inmediata. De lo contrario, pues les va a tocar esperar, ¿no? Esa atención que ahorita les comentaba, pues es una clasificación. Realmente no es que yo pueda decidir, a lo mejor este paciente me cayó mejor, el otro no. Es una cuestión de protocolos que nosotros debemos de seguir. Vaya. Y por ejemplo, con esta sobrecarga de trabajo y entre otras cosas que vemos que son comunes en personas que se dedican a la atención de emergencias y salud, Ujú. ¿cómo influye el estrés en la toma de sus decisiones? Si bien me está diciendo que hay un protocolo de triage para poder clasificar cómo atender a los pacientes, ¿cómo influye el estrés? Bueno, realmente el estrés es una situación en la que todos vamos a vivir en algún punto, en cualquier tipo de servicio, desde urgencias, hospitalizaciones, bueno, hemodinamias, pero realmente creo que es una cuestión de acoplamiento, de agilidad mental y sobre todo de tener un autocontrol. No les puedo decir que obviamente no te genera estrés el atender a un paciente choqueado, por ejemplo, ¿no? Porque tenemos todo un protocolo, un equipo que también va a trabajar a la par tuya, pero es muy importante ahora sí que la comunicación efectiva, que todos sepamos qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a poder apoyar y también conocer nuestras limitaciones, que eso es un punto también muy importante, ¿no? Digo, si yo sé que a lo mejor mi compañero es mejor realizando cierto procedimiento, pues pedir ese apoyo también para que esto juegue a favor del paciente, porque al final de cuentas esta carga de trabajo, pues obviamente equilibrada, también me va a disminuir a mí un poco esta situación de estrés. Ahora, la toma de decisiones rápida siempre va a generar, obviamente, un cuadro estresante, pero es momentáneo. Una vez que nosotros entramos en acción, como que eso se nos desaparece un poquito, ¿no? Como que de repente digo, ya estoy aquí, lo tengo que hacer, vámonos con todo. Y de hecho, por ejemplo, ahorita que hice, yo distribuyo entre mi equipo, reconozco las fortalezas, que es parte de un líder y de un buen trabajo en equipo. ¿Hay tecnologías que a ustedes actualmente les están apoyando a realizar este tipo de procedimientos más rápido? ¿O hay algunas otras que todavía sienten que al integrarlas les están causando problemas más que ayuda? No, creo que todo viene a sumar, digo, conforme vamos pasando este tipo de situaciones, obviamente quisiéramos tener todo el material habido y por haber, ¿no? Pero pues no es el caso en ciertas instituciones, no contamos con ellos. Pero, por ejemplo, desde una bomba de infusión hasta un monitor, un ventilador, claro que nos viene a sumar y son muy importantes en la atención de un paciente. Así es, y muchas veces la parte de los recursos es complicada, ¿no? Demasiado. Demasiado. Tristemente más en México, ¿no? Bueno, supongo que yo creo que en cada país tienen su propia idea de decir, ay, aquí estamos peor, etcétera, etcétera, ¿no? Hablamos desde lo que conocemos y a lo Exacto, mejor, pero las ganas de ayudar son las mismas. Y más que nada la profesionalización, ¿no? De querer hacerlo cada vez mejor. claro. ¿Nos puede decir qué nos enseña una sala de urgencias sobre humanidad y resiliencia? Más allá de no tengo materiales, no tengo esto, pero ¿qué me enseña sobre humanidad y resiliencia estar en una sala de urgencias? Te enseña a ver que la línea entre la vida y la muerte es muy delgada, que así como vas a tener esta alegría de que pudiste salvar a un paciente, pues está al lado contrario, ¿no? Que de repente puede ser, chin, yo intenté todo y no se pudo, y toca aceptarlo y asumirlo
pero creo que son situaciones que, aunque seamos personal o profesional de la salud, que de repente dicen, no, pues ya está acostumbrado, o sea, no siente, ¿no? Claro que sentimos, porque también somos seres humanos. Y este tipo de situaciones nos pega bastante, digo, en lo personal, inclusive pues en el ego, ¿no? Es como del, ¿por qué no pude hacer algo más? ¿Por qué no pude ayudar? Sin embargo, digo, al final de cuentas, somos humanos, salvando otros humanos, ¿sí? La vida de muchas personas llega a estar en nuestras manos, por ello es muy importante pues generar esta empatía y esta calidad que venimos hablándolo, ¿no? Al atender a cada paciente. Algo que yo les comento mucho a mis alumnos es justamente esta parte de trata a cada paciente como a ti te gustaría ser tratado, así sea a ti, algún familiar, algún ser querido, porque hay una frase que de repente mencionamos que ese paciente es el amor de la vida de alguien más, ya sea a lo mejor un esposo, un hijo, un papá, un hermano. Y así como a ti te gustaría que esa persona tan querida para ti fuera atendida lo mejor posible, pues creo que a ellos también. Entonces, creo que sería parte del tema. Qué fuerte pensar en esto, ¿no? Ya viéndolo desde un punto de vista, yo creo que muchas veces vemos ajenos a los profesionales de la salud. Creemos que están la salud o la calidad de vida en manos de otras personas hasta que no nos enfrentamos a una situación en donde somos súper vulnerables, como todos, que nos recuerda a la humanidad que a fin de cuentas siempre vamos a cargar, ¿no? Ujú. Y pensar en esto, pues sí, es todo un tema, ¿no? Y por eso a lo mejor de una manera un poco reduccionista, pero me gustaría si pudiera resumirnos en una frase, ¿qué es la calidad del cuidado? ¿Cuál sería para usted? Para mí, yo creo que sería el conjunto de habilidades, la utilización óptima de los recursos y sobre todo el trabajo con el corazón y la empatía. Eso, digo, son muy pocas palabras, pero calidad engloba muchas cosas y entre ellas implica nuestra propia persona al momento de atender a alguien más. Calidad no solamente es algo que está fuera de nosotros, sino somos lo que hacemos cada Ujú, día. exacto. Muchas gracias, maestra, por esta gran entrevista. Por favor, no se pierdan sus conferencias porque van a estar Muy bien. grabadas por ahí. Estaremos informándoles en estos tipo de estudios acerca de todas las conferencias y ponencias que vamos a tener a lo largo de estos días. Y pues muchísimas gracias por seguirnos. Me despido. Gracias por atender esta entrevista. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Para mí es un honor siempre de repente salir en los videos, ¿no? Pero espero que se puedan meter a las conferencias, escucharlas. Digo, realmente creo que son temas que nos aportan bastante. Muchas gracias, maestra. Y con ustedes seguimos en contacto en el siguiente episodio de Edipa Studios. Muy bien. Hasta luego. Hola, todavía nos encontramos en esta gran jornada de conferencias, capacitaciones y talleres. Y como les comentamos desde antes, no les mentimos, tenemos personalidades súper importantes y capacitadas para este congreso. Y el día de hoy nos encontramos con Francisco Alejandro Rodríguez García, que nos brindó una ponencia, pero platíquenme un poquito más de usted. Hola, mi nombre es Alejandro Rodríguez, soy director operativo de la Unidad Estatal de Protección Civil, también docente del Centro Universitario del PAI en el Campus Colima. Gracias. Wow, un montón de puestos y cosas a las que se dedica, así que eso también es parte de la familia DIPA como tal. Hoy nos brindó una ponencia súper interesante en este sábado, que fue la de protocolos de atención temprana en pacientes pediátricos. Tengo unas preguntas, pero primero que nada, ¿cómo ve a los chavos en las preguntas? Pues estuvieron muy interesados, participativos, obviamente hubo mayor contacto con los que estaban aquí presenciales. Pues, en línea es un poquito complicado, ya que pues no lo estamos viendo, no hubo preguntas en línea, pero pues a los de aquí a fuerza les estábamos preguntando para que pues, fuera un poquito más interactivo. Fue muy agradable el tema, pues es básicamente en el abordaje que se maneja en las guías de la Asociación Americana del Corazón de la atención al paciente pediátrico. Por ejemplo, ¿qué hace diferente el hecho de atender a un paciente pediátrico a un adulto para la población civil que no conoce mucho al respecto, más allá de, mira, es un niño?
Bueno, enfocado a la atención prehospitalaria, siempre cuando se están preparando, como lo es el Centro Universitario de IPA Formativo de Paramédicos, no se ve tal cual no hay una especialidad de los paramédicos tal cual, solamente hay una certificación que ofrece la Asociación Americana del Corazón, pero se ve, por ejemplo, ven trauma pediátrico, pero ya hay cuestiones clínicas de enfermedades, no se ve tal cual, entonces aquí es donde intentamos sembrar esa espinita de que se preparen específicamente en cómo hacer el abordaje correcto y qué diferencias hay. Son demasiadas dependiendo del rango de edad, desde anatómicas, necesidades fisiológicas, cuestiones de cómo voy a determinar cuánto volumen le tienen que pasar. A un adulto, pues lo canalizan y le pasan la cantidad que dice su guía más reciente. Acá va a ser mucho por rangos de edades, por tipos de patologías, entonces sí son muy peculiares las necesidades. Y, por ejemplo, ¿qué tan preparados siente que están los cuerpos de emergencia para atender y responder a estas señales de emergencia en pacientes pediátricos? Eh, Hay muchos que están preparados en general, digo, no es algo que desconozcan al 100%, pero tampoco es algo en lo que se especialicen. Siendo realistas y en el tiempo que me tocó estar más en la parte directamente en ambulancias, pues es la minoría de atención. Obviamente tenemos mayor incidencia en adultos, pero el momento formativo a las personas que ya laboran, si les preguntas sobre atención pediátrica, dicen, pues yo no, a mí no me gusta, no es lo mío, pero pues a final de cuentas si te toca, tienes que dar una atención integral y creo que sí es un área de oportunidad para toda la área prehospitalaria. Y, por ejemplo, vemos que es un área súper importante porque a fin de cuentas dicen, sí, son la minoría, pero aunque sean la minoría, obviamente nos afecta y más por el tema de cómo la sociedad está sensibilizada cuando son niños, ¿no? ¿Qué tanto influyen, por ejemplo, usted que estuvo en ambulancia, si le llegó a pasar en algún caso, los cuidadores de los niños, de los pacientes pediátricos en este tipo de emergencias? Pues juegan una parte muy importante porque obviamente en un adulto tú llegas, te presentas como un profesional que eres de la salud, pero en un pediatra aunque te presentes tienes que tener esa empatía y cuando no te tiene esa confianza, pues ahí es el familiar, el cuidador, quien tiene que ser ese vínculo para poder darle posición, para tranquilizarlo, para explicar un poquito de qué es lo que se va a hacer y pues poder atenderlo de manera integral. Aquí también uno de los retos bien importantes que muchas veces no se visualizan, pero es importante conocer, la cuestión de los niños y adultos también, pero más en este caso de los niños con discapacidad, porque hay que saber cómo abordarlos también, qué es cada discapacidad y qué necesidades específicas hay que brindarles. Por ejemplo, ahorita me habla como de muchas cuestiones que me imagino que le ha tocado ver a lo largo de servicios, también con los chavos que capacita y pues en los puestos que maneja, pero ¿qué impacto emocional tiene para usted trabajar con pacientes pediátricos? En general, yo creo que cualquier paramédico o bombero que les pregunten cuál ha sido su peor accidente en su vida o el que más recuerden, yo creo que el 99% de ellos van a hablar de un accidente donde tuvo que haber muerte o lesiones graves con pediátricos. Porque pues en un adulto si es un accidente, un enfermo, y dices, bueno, él se enfermó tal vez porque no se cuidaba, tuvo un accidente por imprudencia de alguien, puedes haber diferentes causas, pero pues un pediátrico donde pues, nunca tienen prácticamente culpa de un incidente, de un accidente, fue por omisión de cuidado, pues ahí es donde impacta en lo psicológico al atender. Yo he tenido compañeros donde, por ejemplo, el que se viene ahorita a la mente, un incidente de un niño de 6 años que cayó en paro cardiorrespiratorio por una obstrucción de la vía aérea. Estaba muy distante donde estábamos nosotros, tardamos en llegar, se le atendió, salió 2 veces del paro, pero lamentablemente no sobrevivió. Y quien iba de operador mío, pues tardó meses sin querer subirse a una ambulancia después de ese incidente. Entonces, yo creo que siempre hablar de pediar niños o niñas pediátricos es un área muy sensible para la cuestión de emergencias, porque no es igual que ver a un adulto en la cuestión psicológica para el personal. Sí, cambia completamente. Sí, O sea, cambia completamente y es trágico, ¿no? sí. Digo, a fin de cuentas, todos los servicios son importantes y sabemos que los profesionales de la salud hacen su mejor trabajo, se preparan, se capacitan, pero pues volvemos a lo mismo. Muchas veces a lo mejor la sociedad tiene la idea de que están desensibilizados y no es cierto, menos Así. cuando pasan ese tipo de incidentes. Eh, la simulación, por ejemplo, los chavos que llegan a hacer prácticas, la simulación clínica, ¿cómo nos puede aportar a cuerpos de emergencia en situaciones pediátricas reales?
Pues para mí la simulación no vamos en pediátricos, sino en cualquier rango de edad, en cualquier tema, llámese clínicos, hasta en cuestiones de primeros auxilios psicológicos es súper importante, porque en esa simulación es evitar que simulen los participantes, entonces Ujú. llevarlos a un escenario lo más real posible con el equipo que van a utilizar y ver ellos cómo se desempeñan, tratar de, sin exagerar ni sacar cuestiones de la manga, sino poner escenarios simulados con el paciente y que ver cómo ellos se van desarrollando y que tengan ese equivocarse en la práctica para que ya en la vida real no lo hagan de la menor manera, que no se equivoquen, porque obviamente a diferencia de cualquier otra carrera, aquí el equivocarte pues es inmediatamente en la salud o en la vida de un paciente. Entonces, es una de las formas que muchas de las guías actuales e internacionales recomiendan, que la enseñanza en el adulto específicamente sea basada en experiencia y en simulación. Y ahí yo he visto muy buena evolución de los alumnos, en general los que me toca a mí dar clase. Obviamente la teoría es fundamental porque es la base de lo que ellos van a hacer, pero ya cuando tú les preguntas alguna duda, no, vénganse a la práctica y ahí es donde se ve totalmente otro el resultado y es donde empezamos a la corrección para que ya cuando salgan a la práctica, me imagino ver la teoría de una canalización y si no lo hacen, pues cuando lleguen a la práctica real, pues no van a poder realizar. Y de hecho, justamente me gustaría preguntarle, porque ahorita menciona mucho de las prácticas. A mí, en lo personal, cuando hay conferencias o algo, alguien está aprendiendo algo, siempre tiene que haber dudas. Ujú, Porque si no hay dudas, es que algo estamos omitiendo, ¿no? sí. Y más porque, ¿qué dice? Ya en la práctica salen. Pero, ¿qué errores comunes ve todavía que se presentan en la atención cuando se tratan de pediátricos, que usted puede identificar? Pues de errores, bueno, lo que tratamos de enseñar siempre y compartir a los alumnos son los abordajes del paciente. Y lamentablemente tenemos alumnos que ya tienen experiencia prehospitalaria y vienen con el conocimiento empírico. Entonces, todas las guías LS que existen, que adoptamos, perdón, en nuestro país o que se toman de alguna otra cuestión, son sistematizar el abordaje del paciente. Y ahí es donde a veces viene el error. Y sobre todo ya en la práctica decimos, pues todos los que conocen el tema, que de la A se brincan a la C y cuestiones. Yo creo que es ahí donde tenemos que estar insistiendo la sistematización para que evitemos el que se nos barra algo y que por ese obviar alguna lesión, obviar algún signo, un síntoma, pues el paciente por ahí pueda ser donde estaba la complicación y se nos pueda agravar. Entonces yo creo que esa es una. Y obviamente ya las cuestiones de habilidades, por ejemplo, llevamos mucho a practicar cosas desde lo más básico hasta lo más avanzado. Ahí es donde tienen que ellos reforzar mucho, practicar cosas tan sencillas como unas buenas compresiones, cosas como para saber identificar cuándo sí es una emergencia y cuándo no, cuando un paciente, le digo, el oxígeno va a ser vital para los pediátricos, el tomarles la glucosa. Entonces, esos detallitos clínicos que deben de observar, pues en la simulación y cómo tú le lleves el caso es donde los podemos identificar. Y, por ejemplo, ahorita nos dice en cuanto a cuerpos de emergencia que obviamente tienen que estar preparados, y si no, ya saben, están escuelas como DIPA que les pueden preparar y profesionales súper capacitados. Pero para la población en general, me gustaría que nos pudiera dar algún consejo para poder identificar señales de alerta, de alarma en pediátricos, para que sea una detección temprana y no llegar a esta parte en donde pues, le cueste la vida a un niño o a una niña. Claro. Sí, como mencionas, si hablamos de accidentes, bueno, ya desde el área mía también laboral, como es protección civil, lo que hemos visto acá y todos, cuando son accidentes, todos son por omisión del cuidador, todos. No hay uno que porque el niño, no sé, apareció en tal lugar y se cayó, ¿no? Siempre va a ser por omisión. Entonces ahí es a prever el adulto qué es lo que pueda hacer. Obviamente, cuida, aquí hay mucha campaña de evitar las quemaduras en los niños y niñas porque es obviamente una complicación para ellos y obviamente pueden morir por una cuestión de quemadura de vía aérea o por alguna infección posterior. Obviamente también algún accidente vehicular, es muy común que no tengan los bebés su silla especial, que lleven a un pediátrico adelante.
ningún pediátrico debe ir adelante por la cuestión de las bolsas de aire que lo pueden lesionar. Ya si hablamos de enfermedades, lo que nos hemos dado cuenta mucho en la cuestión prehospitalaria es que lamentablemente se esperan o minimizan los signos y síntomas y ya quieren que se le atienda de inmediato al niño que lleva una semana enfermo. Entonces es no minimizar los signos y síntomas a los papás, no automedicarlos, que el medicamento que le dieron al hermanito también se lo dan al otro. Entonces, si no es acudir al médico, que se le atienda correctamente a los primeros signos y síntomas. Y en cuestión de hogar, pues prever cualquier tipo de riesgo o cualquier peligro. Si hay escaleras, pues buscar cómo minimizar ese riesgo. Las estufas, las cazuelas, cuchillos, todo lo que pueda representar un riesgo, buscar las acciones para minimizarla o eliminarlas en su totalidad. Sí, pues a fin de cuentas, Protección Civil y todos los profesionales de la salud estarán de acuerdo en que más vale prevenir antes que cualquier otra cosa, antes que estar preocupados, antes que... Yo creo que también las señales se pueden detectar a lo mejor hasta como civil, ¿no? De los ves y dices, uy, le va a pasar esto, o aguas que se va a caer el niño, y a veces es difícil verlo. Pero quiero agradecerle. Igual vamos a estar viendo su conferencia a través de redes sociales, ahí la transmitieron por ahí los que tuvieron la oportunidad de verlo. Les agradezco mucho, le agradezco mucho a usted su Gracias. participación en esta entrevista y la estarán viendo en conjunto con otras del mismo DIPA Estudio, versión con APSIE. Muchísimas gracias por Gracias a asistir y por su ustedes. conferencia. Muchas gracias e invitarlos que se sumen a estos eventos y pues la verdad recomendar mucho la escuela tal cual. Muchísimas gracias. Nos vemos con el siguiente ponente. Seguimos con este día lleno de actividades interesantes y cómo no tenemos de invitada especial en este DIPA Estudio a la maestra Patricia de la Peña, directora general de DIPA Colima. ¿Cómo se encuentra el día de hoy, maestra? Muy bien, muy contenta de que por fin llegó este día tan esperado. Esperábamos con ansias el que llegara el 19 de septiembre para llevar a cabo lo que es el CONAPSIE 2025 y poder recibir a los alumnos de las diferentes sedes aquí en nuestra ciudad, en Manzanillo, Colima. Entonces estamos muy emocionados de que ya estemos aquí y de que todo ha marchado a nuestro favor. Y de poder conocer a otros compañeros de trabajo de otras sedes. De igual manera, el poder estar con algunas de las autoridades de las diferentes dependencias de protección civil, tanto municipales como del Estado. Vemos que este día ha estado lleno completo de actividades súper interesantes desde la inauguración. ¿Cómo se ha sentido de saber que su sede es ahora tal cual la sede de nuestro CONAPSIE, uno de nuestros eventos más importantes, como bien dijo en la inauguración? Así es, pues desde el año pasado que se dio a conocer que Colima iba a ser la sede del CONAPSIE 2025, la verdad es que nos dio mucho gusto y desde hace un año empezamos a trabajar con los preparativos de este congreso, desde buscar dónde lo íbamos a hacer, qué hoteles, quiénes iban a participar, con quién nos íbamos a apoyar para poderlo llevar a cabo, el poder invitar a las diferentes dependencias y a los directores, de igual manera a las autoridades del estado de Colima, que siempre estuvieron con la mejor disposición y abiertos para podernos ayudar. Entonces, la verdad es que fue un trabajo en equipo muy bueno para poder llevar a cabo el CONAPSIE 2025. Vemos una colaboración increíble de parte de estas autoridades que nos han estado apoyando. Hace un rato tuvimos al director de Protección Civil de aquí de Colima, A Eric González. a Eric González, para que también por ahí estarán viendo en alguna parte de este DIPA Estudio su entrevista, muy buena, la verdad. Pero sobre todo, ¿cómo han notado a los alumnos? ¿Cómo se siente este ambiente? Me gustaría que nos platicara de primera mano para que nadie les cuente. La verdad es que muy emocionados desde que llegaron, bueno, portando su uniforme con orgullo de verlos llegar. Obviamente, pues, bienvenidos al calor, porque sí está haciendo bastantito calor, pero creo que eso no fue ningún impedimento para poder llevar a cabo nuestras actividades desde la hora del registro. Yo creo que los que se vinieron, mejor dicho, en el transporte, que venían todos juntos, creo que desde ese momento ya se venía viviendo esta parte de la emoción del congreso, y al verlos llegar aquí, el que los recibieran con una bebida, el ponerles sus gafés, el registrarse directamente en la mesa de registro, el verlos adentro en la inauguración, la verdad es que fue muy emocionante y me dio mucho gusto ver cómo portaban con tanto orgullo y tanto respeto su uniforme. Vamos viendo cómo esta institución, como siempre se ha dicho, no solamente es la institución que forma profesionales, sino es toda una familia bien bonita de integrantes que Sí. se han distribuido a lo largo del estado.
Y también tuvimos la participación de una estrella ahí en Dipa, del Masnic. ¿Cómo lo vimos el día de hoy? Por ahí estarán viendo las fotos en redes sociales, pero platíquenos. Así es, después de la inauguración tuvimos la presentación de Magnic directamente aquí en el Congreso y la verdad es que los alumnos lo tomaron muy bien, fue muy emocionante, desde que pusieron la música, el que entró bailando. Obviamente también aquí afuera se tuvo la oportunidad de que los alumnos convivieran con él y se tomaran algunas fotografías, las cuales la verdad están muy buenas, espérenlas en redes sociales porque sí están padrísimas esas fotos, con un outfit perfecto playero, de lente y playerita y chorcito playero. La verdad, muy padre el outfit de Maxi. Masnic es todo un ícono de la moda, ¿eh? Siempre anda vestido por la ocasión. La verdad es que siempre se la rifa, Masnic con sus outfits. Y también, ¿qué nos espera? Ahorita vimos algunas conferencias increíbles con la maestra Vanessa, con el profesor Daniel, con Ernesto. También estamos viendo parte del taller de rescate acuático. ¿Qué nos puede contar al respecto de estas actividades? Sí, el taller de rescate acuático se dividió en 2 partes. Creo que es uno de los talleres más extensos porque no solamente es ver cómo lo tienen que hacer o solo practicar, sino que también tienen que saber la teoría, términos que deben de utilizar para poderlo llevar a cabo. Es por eso que el taller de rescate acuático se divide en 2 partes. Por parte de Protección Civil de Manzanillo, así como del Estado, pusieron a sus elementos guardavidas a dar esta capacitación. La verdad ha sido muy interesante el poderlos escuchar, el conocer cómo le hacen ellos para poder salvar una vida, porque sabemos que el mar en ocasiones se pone muy agresivo, muy bravo, y hay personas que no la cuentan al salir. Pero los guardavidas, yo últimamente he estado revisando como su información, sus videos y todo lo que hacen, y es excepcional su trabajo. De verdad es una acción que ellos hacen hacia la sociedad cuando asisten a las playas, que por más que les dicen que no ingresen al mar porque está peligroso, porque hay marea alta, a veces los turistas no respetan eso y pues bueno, ahí es donde se corren los riesgos, pero ellos siempre están con la mejor disposición de poder ayudar y poder salvar vidas, que como nosotros siempre lo hemos dicho, nosotros capacitamos para salvar vidas y es lo que hoy estamos haciendo, capacitando a nuestros alumnos para poder salvar vidas afuera de aquí, de este congreso y de donde ellos trabajan o de donde ellos estudian. Y esta parte del congreso, como bien dice, tenemos muchos profesionales de la salud. Unos que se están preparando, otros que ya terminaron, otros que nos acompañan como autoridades. Somos parte de esta familia que también une esos lazos. ¿Qué consejos les podría dar para tener este tipo de relaciones con otros profesionales que les puedan servir en un currículum en un futuro? Yo creo que es muy importante y siempre lo he dicho, el conocimiento es poder y yo creo el que nosotros nos capacitemos día con día nos va a ayudar para poder salvar una vida o para poder ayudar a alguien más en alguna situación de emergencia. Entonces yo los invito a que en los próximos talleres, en las próximas capacitaciones que se tengan en sus sedes, aprovechen esta oportunidad de poderse capacitar y que en el Congreso 2026, que ya en este Congreso vamos a dar a conocer cuál sería la próxima sede, espérenlo muy pronto. Estén atentos. Estén atentos porque muy pronto van a decir dónde va a ser la próxima sede, puedan asistir y puedan capacitarse, puedan conocer a otros colegas y puedan llenarse de información de los expertos. Creo que siempre aprendemos todos de todos. Así es, maestra. Muchísimas gracias por regalarnos esta pequeña entrevista. Muchas gracias. Nos gustaría que me dieran cierre, porque todavía nos quedan algunos días de actividades de esta entrevista. Ustedes ya estarán viendo el producto final de esto, pero sin duda ha sido muy emocionante cómo hemos vivido este congreso. Y por favor, háganme el honor de cerrar este video. Bueno, pues primeramente agradecerles a todos los que hicieron ese esfuerzo de estar aquí, de asistir de manera presencial al Congreso. Sé que no se van a arrepentir y que se van a llevar mucha información y muchas cosas muy buenas para poderse capacitar y poder salvar vidas. De igual manera, de poder disfrutar de las amenidades de este hermoso hotel, del Hotel Carmina Barceló, que la verdad, excelente en todos los aspectos. Entonces, pues bueno, sigamos preparándonos, sigamos capacitándonos y pues bueno, también vamos a tener algo muy importante que es el Dipa Fest, donde vamos a poder socializar, donde vamos a poder disfrutar de un momento relax y de fiesta. Entonces, pues bueno, no se lo pierdan y no se pierdan todo lo que se viene después del CONAPSIE 2025. Ahí les tenemos unas sorpresas en cuanto al Dipa Fest para que estén atentos a nuestras redes sociales.
Muchísimas gracias, maestra. Muchas gracias. Y seguimos informándolos de estas actividades. Muchas Esto fue gracias. Dipa Estudio. Nos vemos en otro episodio. Hola, buenos días. Nos encontramos en otro día de actividades más. Estamos con el guardavidas Armando de Protección Civil y bomberos Armando Gómez él se encarga de la parte de rescates acuáticos Así y hoy es. nos va a dar un taller increíble. Vamos a platicar un poquito con él. Primero que nada, ¿cómo está el día de hoy? El día está increíble, tenemos buenas condiciones, tanto el mar, el clima está perfecto, un poquito de calor, pero nada que nos afecte. No, ya están acostumbrados, Sí, ¿verdad? ya, mira. Nosotros en cuanto llegamos dijimos, uy, qué calor, pero ellos ya vienen Sí. acostumbrados. Y más que nada, los chavos van a vivir experiencias súper padres con ellos en el tema Así de es. el rescate acuático. Ayer estuvieron dándoles unas conferencias al Sí. respecto, preparación teórica porque es necesaria. ¿Cómo vio el interés de los chavos? ¿Cómo se sintió ayer en su taller? La verdad que es súper interesado, ¿sabes? Eso es lo que también uno motiva a seguir con este tipo de talleres, compartiendo la experiencia y lo que es la seguridad acuática. Ayer fue solamente teoría y el día de hoy lo que vamos a hacer pues va a ser meramente práctica en playa. Hoy en la práctica en playa, ¿qué van a ver? Un pequeño spoiler para los que no van a estar presentes, pero van a estar viendo el contenido en redes sociales. A veces por un poquito, vamos a ver tanto rescates, víctimas conscientes, inconscientes, vamos a ver equipo de flotación, Jimboy, marpas, y también vamos a ver lo que son tablas de rescate, y vamos a ver equipo motorizado, como lo que son jet ski, y entre otras cosas que van a ver. Por ejemplo, ahorita en tema de rescate, como ayer me tocó ver un poquito de su conferencia, Sí. pero profundizando un poquito más, una pregunta un poco polémica. En un rescate o en un tema en Ok. donde ya hay una víctima, ¿quién debe asumir una responsabilidad si llega el rescate a no ser exitoso? Puede ser el rescatista, el coordinador o la víctima. O sea, no digo de voltear a ver como tal, Ok. pero ¿cómo se puede prevenir esto? ¿Quién es la persona que a lo mejor podrá tener más carga en esto? Pues en sí nosotros somos responsables ya que pertenecemos a una dependencia, en este caso del gobierno, y al igual, nosotros al presentarnos como guardavidas, pues tenemos un certificado que nos avala. Entonces prácticamente toda esa responsabilidad cae en nosotros como guardavidas. Evidentemente hacemos todo este esfuerzo para que los rescates salgan exitosos y pues nada, tío, prácticamente sí la responsabilidad es de nosotros, pero también es mucho la responsabilidad de tanto de los bañistas, turistas locales, ya que nosotros manejamos lo que es la prevención. O sea, estamos en constante prevención para que no haya estos sucesos. Y por ejemplo, ahorita que estamos hablando aquí para redes sociales y demás, ¿cree que las redes sociales o los medios fomenten o retraten correctamente la labor que ustedes desempeñan como rescatistas acuáticos? Totalmente. Ahora las redes sociales en estos tiempos pues tienen un gran alcance a nivel mundial. Entonces la difusión de información o el compartir todo esto de la seguridad acuática pues es muy importante pues ya que las personas pueden conocer, así informarse y pues cuando vayan a alguna playa ya saben qué hacer o a quién acercarse. Si, por ejemplo, llegara a ver, ahorita hay muchas personas que obviamente son civiles, bañistas, que a lo mejor Sí. no están tan preparados en el tema, ¿qué es mejor hacer? ¿Improvisar en temas cuando se llega a ver una catástrofe o activar protocolos de emergencia? Totalmente serían protocolos de emergencia. Entonces ya tenemos asignados cada protocolo para cualquier emergencia. Esto se da pues en base a las experiencias que hemos vivido a lo largo de los años. Entonces, para cada emergencia que se nos presenta, hay algo que hacer. ¿Cómo han avanzado en tema de, por ejemplo, de los rescates que se van haciendo a través de tecnologías que llegan a utilizar? ¿Cómo les han apoyado a ustedes este tipo de técnicas o tecnologías nuevas? Fíjate que la parte de la tecnología está impactando bastante y no solamente en la parte de guardia, sino en lo demás, en todo bomberil, el rescate. Más que nada en la cuestión de comunicaciones, por ejemplo, también uso de drones para identificación de corrientes, y el tema de usar radios. Entonces, esto nos ayuda a hacer un trabajo más efectivo. Que a fin de cuentas lo que se busca como tal es poder llegar a rescatar a las víctimas, pero, por ejemplo, ¿alguna vez se ha llegado a sentir muy presionado por las condiciones que tiene el agua? ¿Cómo suele leerlas? ¿Alguna experiencia que nos pueda compartir? Pues no te voy a mentir, o sea, sí ha habido situaciones que pues se ponen críticas, pero nunca dudes de ti, ¿sabes? Y además, al menos en lo personal, esa pasión por el mar y el amor por la vida, pues lo que te mantiene así con ese corazón ardiendo y sea como seas, sacas el trabajo.
Si, por ejemplo, pudiéramos darle recomendaciones a los bañistas antes de entrar, que si bien a lo mejor no van a estar preparados por completo, ¿qué podrían hacer o cómo podríamos nosotros darles tips para evitar este tipo de situaciones? Eh, Usamos redes sociales para informar a las personas y ya cuando las personas están aquí en nuestras playas, pues tratamos de hacer grupos de los turistas, damos las recomendaciones, damos información dónde pueden bañarse, dónde no, y meramente pues para que disfruten de las playas de Manzanillo. ¿Qué tanto ha visto el tema del turismo comparado con lo del rescate acuático? Muchas personas, obviamente, en playas seguras, pues tienden a regresar más. ¿Cómo Claro. ve este tema en parte de Manzanillo? Parte de Manzanillo, pues como todos lugares, ¿no? No hay playas inseguras, sino hay playas de acuerdo a las condiciones o actividades que quiere realizar. Porque, por ejemplo, un oleaje elevado con muchas corrientes, para algunas personas no puede ser adecuado, pero, por ejemplo, para surfistas puede ser un paraíso. Entonces, eso también es parte del turismo. Entonces, simplemente es informar a las personas y colocarlas en los lugares adecuados de acuerdo a las necesidades que tienen al momento de visitar Manzanillo. Para que tomen sus notas porque son importantes. Claro. Y si no, también vengan a los cursos de rescate acuático. Están ofreciendo ustedes, aparte de las redes sociales, ¿qué redes sociales tienen para que los puedan seguir? Pues tenemos la parte de Protección Civil Colima, tenemos también lo que es Rescate Acuático Voluntario y también lo que es Guardavidas Manzanillo. Ahí actualmente subimos pues toda la información, condiciones del mar, cómo va a estar el fin de semana, o sea, cada previsto a una semana informamos van a estar estas condiciones y ahí ustedes pueden aprovechar pues para venir para hacer un bonito fin de semana. Por ejemplo, el tema de rescate acuático voluntario, ¿cómo se pueden inscribir los chavos? ¿Puede platicarnos un poquito más de esas experiencias? Claro que sí, es solamente contactarnos, acercarnos a nosotros y practicar. Pues todos son bienvenidos, tanto hombres, mujeres, todos. Y solamente pues, contactarnos, nos ponemos a practicar, les damos a conocer, todo el tiempo estamos con ellos. Y si ya en algún momento pues deciden ya desarrollarlo como profesionalmente, pues también son bienvenidos. Excelente. Pues le agradecemos mucho esta plática tan amena. Lo dejamos aquí, ustedes no lo ven, pero los chavos ya están Ya están con sus listos. toallas y todos Sí. esperando para que les puedan dar su curso de rescate acuático aquí en el noveno con APSIE. Muchísimas gracias, Armando, Gracias a por ustedes. participar en esta entrevista y pues ahí la estará viendo en redes sociales. Muchas gracias. Gracias. Hola, continuamos con estos mini episodios de Dipa Studio, en donde ustedes podrán darse cuenta y ver un poquito más de las conferencias que nos están dando nuestros profesionales. Estamos muy contentos porque tenemos a una persona muy querida del centro universitario, que es el profesor Ernesto Urenda Ruiz, que es profesor de la Academia de Podología. Está presente con nosotros porque dio una conferencia muy interesante, que es la parte de las heridas silenciosas, así como en el pie, como la prevención y la curación. Así Nos es. va a platicar un poquito más, pero nos gustaría que nos contara un poquito de cómo ha sido su experiencia en este CONAPSIE. Antes que nada, pues, muchísimas gracias por la entrevista y a todos los que nos sintonizan. Pues ha sido una experiencia padrísima, la verdad. Yo me animé porque quise conocer otro aspecto de los alumnos, ¿verdad? Fuera de las aulas, fuera de su hábitat de confort o su zona de confort. Y eso es lo que a mí me gusta, conocer realmente o interactuar más a profundidad con los alumnos. La verdad, este congreso ha sido padrísimo, ha sido una experiencia nueva para mí. Realmente yo soy muy nuevo en esto de los congresos, pero pues siempre es un buen momento para iniciar cosas nuevas, ¿verdad? Y padrísimo, es una experiencia muy genial. Sí, de hecho, me tocó escuchar un poco de su conferencia respecto a este tema tan importante que es lo de las heridas silenciosas en el pie. Por ejemplo, para este tema, todos creo que en algún punto hacemos caso omiso a nuestros pies, ¿no? Creo que usted como podólogo lo puede ver todos los días, que si bien son pues literalmente el pilar de todos los días, Sí. siempre los dejamos en segundo plano. ¿Por qué cree que pasa esto? Sí, fíjate, la verdad creemos o le damos muy poca importancia a los pies cuando en realidad todas las partes del cuerpo son importantes. Ninguna es más valiosa que otra, eso está mal dicho. Pero sí hay que entender que los pies pues, son los que nos llevan, ¿verdad? Entonces sí fungen una actividad bastante, desempeñan una actividad bastante primordial. Pero ¿por qué se generan ese tipo de lesiones? Precisamente es por eso, porque son silenciosas y no nos avisan cuando están presentes. Por eso este tema o taller perdón,
ponencia que me tocó a mí desarrollar, habla de eso, de la prevención y cómo tratarlas. Básicamente es eso, la prevención de ese tipo de lesiones. Ahora, ¿por qué se generan? Muchas de ellas son por a causas de enfermedades ya subyacentes, como problemas vasculares, neuropatías, diabetes, etcétera, etcétera. Pero precisamente es eso, cómo detectarlas oportunamente. Y por ejemplo, hablando de todas estas enfermedades que se van dando y que detectarlas oportunamente, ¿cómo usted podría o qué es lo que hace una herida del pie pasar como silenciosa hasta para el propio paciente? Que el paciente ve y dice, ah, no tengo nada, o no es para tanto, ni siquiera le dan la importancia, pero sí son enfermedades que se tienen que voltear a ver. Sí, mira, lo que hace lo que convierte a una herida silenciosa en algo peligroso es precisamente eso, que no generan el dolor. ¿Por qué? Porque hay una pérdida de sensibilidad y el paciente pues no se da cuenta hasta ya estadios muy avanzados de la misma herida. Muchas de ellas se complican por infecciones oportunistas que le llaman y ya cuando acuden a consultas son lesiones ya no nada más superficiales, sino que ya a lo mejor profundizaron a tejidos más internos, pueden inclusive llegar a hueso e inclusive los pacientes se vuelven candidatos para amputaciones. Entonces, sí hay que tener llevar un riguroso control sobre los pies en personas que ya tienen una predisposición a padecer de ciertas características clínicas que nos pueden desencadenar en algo mayor. Porque este tipo de heridas suelen ser tan desapercibidas. Si bien dicen, ah, no es por el dolor, pero por qué la subestima tanto la población en general hasta que ya no llega al punto de tener una amputación, como lo bien lo mencionó? Desafortunadamente porque son en los pies. Malamente tenemos la creencia de que los pies pues, son los pies, ¿no? Que a lo mejor le das menos importancia. A diferencia de que si fuera en la mano, pues a lo mejor sí te tratas, ¿verdad? Si fuera en la frente, en el abdomen, son áreas como un poquito más llamativas, llamarlos de alguna forma. Pero es eso, la cultura desafortunadamente tenemos muy arraigado esto, como el desprecio de los pies. Pero creo que poco a poco se ha ido avanzando sobre el tema y cada vez la gente tiene como más compromiso y más atención hacia los pies. Esto generalmente se da más en los varones porque entra un poco toda esta cuestión cultural, ¿verdad? De como, "Oh, ¿cómo voy a dejar que me toquen los pies o que me revisen los pies? No, no, no. Pero sí, o sea, realmente hay que tomarle atención a los pies. Es importante. Súper importante, así que en casa ya saben, si no lo han hecho, por favor, consulten a sus podólogos de confianza. Aquí tenemos uno muy bueno, pero también chéquense los pies, cuídense. Por ejemplo, ¿cómo un profesional como los que vienen a estos congresos, nuestros alumnos, familia DIFA y agregados, que son bienvenidos, cómo puede detectar esas heridas hacia ojo clínico, a lo mejor por experiencia que usted ha tenido, que un paciente dice, ay, es sin importancia, pero usted ya con esta experiencia que tiene, decir, sí tiene importancia y noté esto o esto fue como mi punto clave para darme cuenta? Sí, mira, es un punto importante, pero hay que dejar claro que ninguna herida es menos importante que otra. Sí, todas las heridas en mayor o menor dimensión son importantes. Una úlcera, quizás grado 2, 3, no apareció así de la nada, ¿verdad? Inició como una pequeña lesión. Entonces, ninguna tipo de herida, llámese la dimensión que tenga, es menos importante que otra. Entonces, si tú como paciente detectas una lesión, a lo mejor una ampolla, un cambio de coloración, una herida entre lo interdigital, una molestia en el talón al caminar, sí, entonces hay que acudir con un especialista para ver qué es lo que está pasando. Las lesiones no aparecen por nada, algo las está provocando. Sí, de hecho, por ejemplo, mencionaba también enfermedades como la diabetes. En estos temas, ¿qué papel juegan en ese tipo de heridas silenciosas? Silenciosas no, pero que sí se toman como silenciosas. Ujú. Mira, desafortunadamente la diabetes es un precursor de muchos tipos de complicaciones, entre ellos los problemas vasculares y las neuropatías. Un problema vascular se va a caracterizar porque va a generar una falta de irrigación de oxígeno y de nutrientes. ¿Qué pasa cuando un tejido no obtiene estas dos aditamentos o partes muy importantes? El tejido se empieza a morir. Entonces, pues van a aparecer hay heridas cuando el tejido se empieza a necrosar. Ahora, las neuropatías
precisamente también a causa de la diabetes generan una pérdida de sensibilidad. Es eso lo que las hace silenciosas, que no hay dolor, ¿sí? La diabetes puede generar pérdida de sensibilidad. Por ejemplo, desde la experiencia e incluso a lo mejor como una respuesta tal vez un tanto obvia, ¿qué tanto cambia la vida de una persona cuando sí hay prevención o intervención temprana en este tipo de heridas? ¿Recuerda algún caso? Sí, muchísimos, se me vienen a la mente muchísimos. Siempre entra el si hubiera, ¿sí? Muchos pacientes que conozco y que he tenido que han tenido que ser amputados, siempre les entra el si hubiera escuchado mis pies, si hubiera hecho algo por esta lesión cuando me apareció, si hubiera controlado mi diabetes, si hubiera controlado mi problema de colesterol, ¿sí? Desafortunadamente el hubiera no existe y siempre que está presente en el presente, valga la redundancia, y siempre voy a ser defensor, es mi lema de vida en cuanto al tratamiento. La prevención es el mejor tratamiento, ¿sí? No existe mejor tratamiento que la prevención. Entonces, siempre hay que, cualquier cambio de coloración o cosa extraña que veas en tus extremidades inferiores, hay que acudir a un especialista en cuanto lo detectes, prevenir. Si nos pudiera dar un consejo ahorita con todo lo que está resumiendo para universal, que cualquier persona lo entienda, tanto profesionales como personas civiles de la salud, ¿cuál sería? El mejor consejo que les puedo dar para evitar este tipo de complicaciones, este tipo de lesiones, es escuchen a sus pies. Los pies no hablan, ¿verdad? Pero hay que llegar después de un arduo día de trabajo y revisarse los pies. Ninguna parte del cuerpo es más importante que otra, pero desafortunadamente tenemos muy relegados a los pies hasta el último. Entonces hay que darles prioridad, ¿sí? Entonces escuchen a sus pies. Ese es el mejor consejo que les puedo dar. Muchísimas gracias, maestro. Estamos bajo la idea de que tenemos que atendernos, tenemos que cuidarnos y como bien dicen, pues si bien a lo mejor hay ciertas partes del cuerpo que de hecho ninguna habla más que la boca, hay que tener especial atención en todo lo que hacemos. Le agradecemos muchísimo esta entrevista. También ahí podrán ver su conferencia transmitida y esta entrevista ya después para que la chequen, para que vean, tienen expertos muy buenos de los que pueden aprender como el maestro. Así que, por favor, no se pierdan nuestras conferencias y seguimos informándoles de DIPA Estudio en el CONAPSIE 2025. Muchas gracias, profesor. Por nada, hasta luego. You can't argue with perfection. Ooh, you working something up with a little bit of luck. You making an impression. It's a mood, it's a vibe, it's a state of mind. And now I want it more. It's a mood, it's a vibe, it's a state of mind. Okay, you got the floor. It's looking good. Ooh, I kinda like that. Ooh, I kinda really like that. It's looking good. Ooh, I kinda like that. Come on, let's see some more. It's looking good. It's looking G-double-O-D, yeah, that's right. I got some wings on my back and I'm taking flight. It's looking G-double-O-D, yeah, it's true. I got those stars in my eyes when I look at you. Ooh,